Más del 60% de la población mundial vio la última Copa del Mundo. 79 de los 195 países del mundo han participado a lo largo de su historia. Y la historia de cómo llegamos hasta aquí involucra guerra, política, corrupción, tragedia y a un francés que pasó 2 años suplicando a los países que apostaran por su descabellada idea. Esta es la historia completa de la Copa Mundial de la FIFA. Chicos, prepárense porque se viene lo bueno. Esta historia comienza hace casi 100 años cuando los barberos realizaban cirugías, fumar era bueno para los pulmones y se podía comprar una casa por el precio de una camiseta de fútbol moderna. En 1914 la FIFA reconoció los Juegos Olímpicos como el Campeonato Mundial de Fútbol oficial, por lo que el país que ganara el torneo olímpico de fútbol se coronaba campeón del mundo, y así se mantuvo durante más de 20 años. Pero el 28 de mayo de 1928 el presidente de la FIFA, Jules Rimet, tuvo una idea que cambiaría el rumbo del deporte para siempre. Tras presenciar el auge del fútbol y el llenado de los estadios durante los torneos olímpicos, pensó: ¿por qué compartimos el escenario con un grupo de corredores y nadadores? ¿Por qué no creamos algo propio? Pero había un problema: convencer a las naciones de abandonar la seguridad de los Juegos Olímpicos para participar en un torneo sin precedentes, organizado por un organismo rector en el que la mayoría de los países apenas confiaba. Era prácticamente imposible. Muchos se mostraron escépticos, algunos se negaron, y Rimet pasó 2 años suplicando a las federaciones que se arriesgaran, pero para 1930 ya contaba con suficientes equipos, y lo que nadie imaginaba era que este francés soñador acababa de crear el mayor evento deportivo que el mundo jamás vería. Prepárate para ver la historia de los mundiales. Así pues, la primera Copa Mundial se celebró en Uruguay, país que fue elegido anfitrión por ser los vigentes campeones olímpicos, lo cual tenía sentido. Sin embargo, la ubicación era una pesadilla para los equipos europeos. La única forma de llegar era un barco, el viaje duraba semanas y Europa se encontraba en plena crisis financiera. La mayoría de las naciones, al ver el costo, se negaron rotundamente. Al final solo se presentaron 13 países. Se suponía que Egipto sería el único equipo africano, pero el mal tiempo retrasó su barco y se lo perdieron. ¡Qué lamentable! Japón y Tailandia fueron invitados, pero se retiraron, así que ahora teníamos este nuevo torneo que se suponía que uniría al mundo, y la mitad del mundo ni siquiera se molestó en asistir. Sin embargo, esos 13 países hicieron que valiera la pena. La final enfrentó a Uruguay, el anfitrión, contra Argentina ante 93.000 espectadores, y Uruguay ganó 4-2, convirtiéndose en el primer campeón mundial de la historia. A pesar de todo el escepticismo y las gradas vacías, el torneo había funcionado y ahora Europa quería participar. 4 años después, la Copa Mundial se trasladó a Italia con la idea de alternar entre Europa y Sudamérica para garantizar la equidad. Esta vez hubo suficiente interés como para introducir una fase de clasificación y 16 naciones lograron clasificarse. Pero Uruguay todavía estaba furioso por la ausencia de Europa en 1930, por lo que boicoteó todo el evento. Egipto se convirtió en el primer equipo africano en jugar un partido de la Copa del Mundo, pero fue eliminado por Hungría en la primera ronda. Italia venció a Checoslovaquia 2-1 en la prórroga y se convirtió en la primera campeona de Europa. Pero su victoria quedó ensombrecida porque Mussolini había convertido el torneo en un escaparate de propaganda para su régimen fascista. Lo que se suponía que sería una celebración de fútbol se convirtió en una herramienta política y sentó un precedente del que la Copa Mundial nunca escaparía. Nadie olvidará esta tragedia. Francia fue sede de la Copa del Mundo de 1938, lo que rompió el acuerdo de alternancia y enfureció tanto a Sudamérica que Argentina como Uruguay boicotearon. Y tenían razón. Solo 15 naciones compitieron. Italia volvió a llegar a la final y venció cómodamente a Hungría 4-2 para conseguir 2 títulos consecutivos. Pero la verdadera estrella fue un brasileño llamado Leonidas da Silva, quien terminó como máximo goleador con 7 goles y arrastró a Brasil al tercer lugar.
consolidándose como el ícono original del fútbol brasileño. Nadie lo sabía en ese momento, pero pasarían 12 años antes de que el mundo viera otra Copa Mundial. Las próximas ediciones estaban previstas y Alemania y Brasil se postulaban para ser anfitriones, pero el Mundial tendría que esperar. Mientras el conflicto más mortífero de la historia de la humanidad consumía el planeta, los jugadores se convertían en soldados, los estadios se convertían en escombros y toda una generación de futbolistas perdía los mejores años de su carrera. Cuando finalmente regresó el torneo, el mundo al que regresó había cambiado por completo. Brasil fue sede del torneo de remontada y lo que siguió produciría uno de los momentos más devastadores en la historia del fútbol. India se retiró después de que le dijeran que no podía jugar descalzo, lo que parece una broma, pero es completamente cierto. ¡Qué locura! Italia entró a pesar del desastre aéreo de Torino que mató varios jugadores de la selección nacional apenas 2 años antes, y por primera vez las naciones británicas finalmente se unieron después de años de negarse a reconocer a la FIFA por razones políticas. El brasileño Ademir anotó 8 goles para llevar a los anfitriones hasta la final, y en ese momento todo el país ya había decidido que el trofeo era suyo. Los brasileños se confiaron demasiado. Los periódicos publicaron los titulares de la victoria antes del inicio. Se había compuesto una samba en honor de los nuevos campeones. Los funcionarios habían preparado el discurso ganador. 173.000 personas llenaron el Maracaná para ver a Brasil jugar contra Uruguay en la final, la mayor multitud que jamás haya asistido a un partido de la Copa del Mundo, y cada uno de ellos creyó que estaba a punto de presenciar una coronación, pero Paraguay no había leído el guión. Aturdieron a los anfitriones, silenciando al más grande. Esta hazaña fue una locura, los brasileños lo llamaron el Maracanazo. Algunos fanáticos se desmayaron en las gradas. Brasil perdió. El estadio quedó totalmente en silencio. La decepción de Brasil los perseguiría durante generaciones, pero la Copa del Mundo estaba a punto de entrar en una nueva era. Suiza fue la sede de la Copa del Mundo en 1954 y este torneo lo cambió todo porque fue la primera vez en que la Copa del Mundo se televisó correctamente. El mundo entero podía verla y el fútbol se convirtió en un fenómeno global de la noche a la mañana. Este fue el torneo con más goles de la historia. El partido de cuartos de final entre Austria y Suiza terminó 7-5. Aún hoy el récord de más goles en un solo partido de la Copa del Mundo. Hungría era el equipo más temido del planeta, liderado por Puskás y Kocsis, y anotó 27 goles en toda la competición. En la final se pusieron 2-0 arriba en tan solo 10 minutos, pero Alemania Occidental remontó y ganó 3-2 con un gol de Emil Rahn en los que los alemanes aún llaman el milagro de Berna. Un auténtico milagro. Y no fue solo un resultado futbolístico, porque Alemania todavía se estaba reconstruyendo tras la guerra, y esa victoria le dio a toda una nación algo en lo que volver a creer. El mundo había visto fútbol en pantalla por primera vez, y 4 años después, en Suecia, vería a un joven de 17 años que cambiaría el deporte para siempre. Aquí nace una leyenda del fútbol, aquí viene Pelé. La Copa del Mundo de 1958 se celebró en Suecia, lo que significaba que Europa había sido sede del torneo 2 veces seguidas y el resto del mundo no estaba contento, así que la FIFA estableció como regla oficial que a partir de entonces la sede rotaría entre continentes. Pero la política quedó eclipsada por el fútbol porque este fue el torneo que presentó al mundo a Pelé. Tenía 17 años, un adolescente, y jugó como si llevara haciéndolo toda la vida. Marcó en cada ronda eliminatoria, incluyendo 2 goles en la final, cuando Brasil venció a Suecia por 5-2. Jugando junto a él estaba Zagallo, quien más tarde se convertiría en la primera persona en ganar la Copa del Mundo, tanto como jugador como entrenador. Y un delantero francés llamado Jules Fontaine anotó 13 goles en tan solo un torneo, un récord que aún se mantiene y quizás nunca se vuelva a romper. Pero fue Brasil quien se alzó con el título y el fútbol tuvo a su primera verdadera superestrella. El fútbol conoció a Pelé. El hecho de que Chile fuera sede de la Copa del Mundo de 1962 fue extraordinario, ya que 2 años antes el país había sido devastado por grandes terremotos y toda la infraestructura tuvo que reconstruirse desde cero. Brasil llegó como campeón defensor, pero Pelé lidiaba con lesiones. Afortunadamente, Babá y Garrincha dieron un paso al frente y los llevaron a la final, donde vencieron a Checoslovaquia para lograr el bicampeonato.
Pero la verdadera historia de 1962 fue la violencia, un partido de primera ronda entre Chile e Italia, ahora recordado como la Batalla de Santiago. Fue más una pelea que un encuentro de fútbol. La prensa italiana había publicado artículos poco halagadores sobre Chile. El equipo local se lo tomó como algo personal, y el resultado fueron entradas deliberadas e intentos genuinos de lesionarse mutuamente. Chile ganó 2-0. Italia recibió 2 tarjetas rojas y los jugadores tuvieron que ser escoltados por la policía. El lado oscuro del fútbol quedó al descubierto, pero 4 años después, el torneo brindaría uno de los momentos más icónicos. El fútbol volvió a casa por primera vez cuando Inglaterra levantó el trofeo en una final emocionante. Derrotaron a Alemania Occidental por 4-2 gracias a un triplete de Geoff Hurst. Aunque su segundo gol, el que puso a Inglaterra 3-2 arriba en la prórroga, sigue siendo objeto de debate. ¿El balón cruzó la línea? Los alemanes dicen que no, y a los ingleses les da igual. El mejor jugador del torneo ni siquiera estuvo en la final. Ese honor recayó en el ícono portugués Eusebio. Corea del Norte se convirtió en el primer equipo asiático en alcanzar los cuartos de final al vencer a Italia, y Sudáfrica fue excluida del mundial durante los siguientes 26 años por infringir las normas antidiscriminación. Pero la historia que todos recordaron fue la de Inglaterra, una tarde dorada en Wembley que los aficionados ingleses han intentado recrear desde entonces. Casi 60 años después siguen esperando. Inglaterra sigue dormida. Pero en 1970, Pelé consolidó su estatus de leyenda. México fue sede, convirtiéndose en el primer torneo norteamericano, y esta Copa Mundial es recordada por la semifinal entre Alemania Occidental e Italia, en la que se marcaron 5 goles solo en la prórroga. Frank Beckenbauer jugó todo el partido con un brazo roto porque Alemania se había quedado sin suplentes. En la final, Brasil superó a Italia 4-1 bajo la dirección de Zagallo, quien se convirtió en el primer hombre en ganar como jugador y entrenador. Pero el verdadero protagonista fue Pelé, quien levantó su tercer trofeo de la Copa Mundial. Ningún jugador ha igualado esa hazaña ni antes ni después. 3 Copas del Mundo, un pedazo de la inmortalidad futbolística que quizás jamás se iguale. Pelé había alcanzado la cima, pero Alemania, humillada en aquella semifinal, ya tramaba su revancha. Vámonos al siguiente mundial. Alemania fue la anfitriona y la historia de este torneo giró en torno a los Países Bajos. Johan Cruyff y su selección neerlandesa habían revolucionado el fútbol con su filosofía del fútbol total, un estilo fluido y hermoso donde cada jugador podía jugar en cualquier posición. Eran los favoritos, deslumbraban al mundo y era el equipo más emocionante que jamás se haya visto. Pero Alemania, capitaneada por Beckenbauer y Gerd Müller en sus filas, los derrotó 2-1 en la final. La idea más brillante de la historia del fútbol cayó en el último momento. El fútbol total fue inolvidable, pero no fue suficiente. Los neerlandeses habían perdido la batalla, pero no se dieron por vencidos porque 4 años después tendrían otra oportunidad de alcanzar la gloria. Antes del Mundial de 1978, la clasificación se complicó. Con 95 equipos luchando por 14 plazas, Argentina fue anfitriona y venció a los Países Bajos 3-1 en la final, con 2 goles en la prórroga, lo que supuso la segunda derrota consecutiva de los Países Bajos en una final. Mario Kempes fue la estrella con 6 goles. Túnez hizo historia al convertirse en el primer equipo africano en ganar un partido de la Copa del Mundo. Pero la victoria de Argentina estuvo rodeada de controversia, ya que el país se encontraba bajo un brutal régimen militar. Su victoria por 6-0 sobre Perú, el resultado exacto que necesitaban para llegar a la final, resultó sospechosamente conveniente. La verdad nunca se ha demostrado por completo, pero la controversia persiste. Para 1982, el Mundial estaba al límite de su capacidad y la FIFA finalmente decidió tomar cartas al respecto. El torneo se amplió a 24 equipos, lo que significó que más países que nunca tuvieron la oportunidad de competir. El formato también cambió, con una segunda fase de grupos complicada antes de las semifinales. Hungría venció a El Salvador 10-1, la mayor goleada en la historia de los mundiales. ¡Qué humillación! Pero la verdadera historia fue Paolo Rossi. Acababa de regresar tras una sanción de 2 años por amaños de partido y nadie esperaba nada de él. Sin embargo, marcó un hat-trick contra Brasil y llevó a Italia a la final.
Italia venció a Alemania 3-1 en su tercer mundial y Rossi protagonizó una de las mayores remontadas del fútbol. Pero 4 años después, el mundial pertenecería a otro genio, uno con una controversia muy diferente. México fue sede nuevamente y el formato cambió a la fase eliminatoria de 16 equipos que conocemos hoy en día. José Batista estableció un récord al ser expulsado a los 56 segundos jugando para Uruguay contra Escocia, lo cual es realmente impresionante si lo piensas. Pero este fue el torneo de Maradona, y cuando digo eso me refiero a que toda la competición perteneció a un solo hombre. Argentina ganó el trofeo, venciendo a Alemania Occidental 3-2 en la final, pero la verdadera historia se vivió en los cuartos de final contra Inglaterra. Ahora bien, hay que entender el contexto, porque solo 4 años antes Argentina e Inglaterra habían estado en guerra por las Islas Malvinas, así que cuando estos dos países se enfrentaron en un campo de fútbol, no fue solo un partido, fue algo personal, y en ese partido Maradona marcó 2 de los goles más icónicos en la historia de los mundiales. El primero fue una mano descarada, llamada la mano de Dios, una evasión que podría considerarse la más arrogante o la más genial en la historia de los mundiales. El segundo gol, marcado apenas 4 minutos después, fue todo lo contrario. Recogió el balón en su propio campo y regateó a 5 jugadores ingleses antes de marcar, y la FIFA lo nombró oficialmente el gol del siglo. Había cautivado la imaginación del mundo, pero el Mundial de 1990 estaba a punto de ser recordado por razones muy diferentes. El mayor drama de este ciclo ocurrió incluso antes de que comenzara el torneo. El portero chileno Roberto Rojas fingió una lesión con una bengala durante un crucial partido de clasificación contra Brasil. Cortándose con una cuchilla oculta en sus guantes para simular un golpe. Un fotógrafo lo grabó todo. Rojas fue sancionado de por vida y Chile quedó excluido del siguiente mundial. El torneo fue el de menor puntuación de la historia. Alemania venció a Argentina 1-0 en la final y Beckenbauer se convirtió en el segundo hombre, después de Zagallo, en ganar la Copa del Mundo tanto como jugador y como entrenador. Camerún se convirtió en la primera nación africana en alcanzar los cuartos de final. 2 jugadores se ganaron el corazón de la afición, el italiano Sciascia con la bota de oro y el inglés Gascoigne con su magia en los pies y las lágrimas en las mejillas. 4 años después, la Copa del Mundo cruzó el Atlántico por primera vez, pero traía consigo una tragedia que nadie previó. El mundial se celebró en Estados Unidos y se convirtió en el de mayor asistencia de la historia, con 3.6 millones de espectadores en los estadios. Maradona dio positivo por dopaje a mitad del torneo y fue sancionado. Sin él, Argentina se desmoronó y quedó eliminada en el siguiente partido. El jugador ruso Oleg Salenko anotó 5 goles en un solo partido contra Camerún, y en ese mismo encuentro, Roger Milla, también camerunés, marcó a los 42 años, convirtiéndose en el goleador de mayor edad en la historia de los mundiales. La final fue la primera vez en terminar sin goles tras 120 minutos, y la primera en decidirse por penales. Brasil venció a Italia 3-2 en la tanda, con Romario llevándose el Balón de Oro. Pero la verdadera historia de 1994 no se desarrolló en la cancha. Fue una tragedia que sacudió al fútbol hasta sus cimientos. Hay que entender que Colombia no atravesaba un buen momento. El país estaba controlado por carteles y la selección nacional era vista como un faro de esperanza, lo único que podía unir a un pueblo. Se les consideraba una generación dorada, y toda la nación tenía grandes expectativas puestas en ellos. Pero Colombia quedó eliminada en la fase de grupos y el momento clave fue un autogol de su capitán Andrés Escobar contra Estados Unidos.
Al regresar a casa, Escobar fue a un bar de Medellín. Cuando salía, un hombre se le acercó y le disparó 6 veces. Llena de vergüenza. Que gritaban: gracias por el autogol. Tenía toda una vida por delante. Se alegó que fue un asesinato por encargo de carteles que habían apostado grandes sumas por la selección colombiana, aunque esto nunca se ha confirmado. Escobar tenía 27 años, sigue siendo uno de los días más oscuros en la historia de la Copa del Mundo, y un recordatorio de que en algunas partes del mundo el fútbol no es solo un deporte. Pero a pesar de esta tragedia, el fútbol sigue vivo, y 4 años después, 2 de los mejores jugadores del mundo estaban a punto de enfrentarse en una final que sería recordada por las razones equivocadas. El torneo se amplió a 32 equipos. Lothar Matthäus estableció un récord con 25 participaciones en la Copa del Mundo a lo largo de 5 torneos diferentes. La final enfrentó a Francia contra Brasil, un duelo que en teoría era Zidane contra Ronaldo, posiblemente los 2 mejores jugadores del mundo. Pero un par de horas antes del inicio ocurrió algo que lo cambiaría todo. Brasil estaba a punto de cometer el peor error de todos con Ronaldo. Ronaldo sufrió convulsiones en su habitación de hotel. Debería haber sido retirado del partido, pero de forma controvertida fue incluido en la alineación titular y desde el primer pitido fue evidente que no estaba bien. Su actuación fue una sombra de lo que el mundo había visto durante todo el torneo. Mientras tanto, Zidane apareció y marcó 2 goles de cabeza en la final, dándole a Francia su primera Copa del Mundo. Jugando junto a él estaba el centrocampista Didier Deschamps, quien 20 años después se convertiría en el tercer hombre en ganar la Copa del Mundo, tanto como jugador y como entrenador. Francia estaba en la cima del mundo, pero Brasil no se daba por vencido. Regresaban y traían refuerzos. Veamos cuando Brasil daba miedo de verdad. Veamos el mejor mundial. El primer mundial celebrado en Asia, dividido entre Corea del Sur y Japón, fue disputado por Brasil. Su tridente ofensivo, conocido como las 3 Rs, Ronaldo, Ronaldinho y Rivaldo, era prácticamente imparable. Brasil arrasó en el torneo y venció a Alemania por 2-0 en la final, con Ronaldo anotando ambos goles y llevándose la bota de oro. Ronaldo en su prime con ese corte. Pero la verdadera controversia del 2002 fue la trayectoria de Corea del Sur hasta las semis. Sobre el papel, fue el mayor logro de una nación asiática en la historia de los mundiales. Sin embargo, el camino que siguieron para llegar allí dejó una mancha imborrable en el torneo. Su partido de octavos de final contra Italia y el de cuartos contra España fueron arbitrados por Byron Moreno, el árbitro más odiado, y Gamal Andagor, respectivamente, y ambos encuentros estuvieron marcados por una serie de decisiones tan desconcertantes que hasta el día de hoy muchos fanáticos y expertos los consideran entre los partidos peor arbitrados, sino directamente amañados de la historia del fútbol. Goles anulados claramente que debían haber sido válidos, tarjetas rojas dudosas y penaltis ignorados. A España le anularon 2 goles legítimos. La controversia nunca se ha resuelto y probablemente nunca lo hará. Pero los escándalos del 2002 pronto quedarían en el olvido, porque en el 2006 estábamos a punto de ver uno de los momentos más icónicos en la historia de los mundiales. Veamos el mundial con más aura de todos. Alemania fue sede del mundial y Nazario batió el récord histórico de goles en la Copa del Mundo con su gol número 15. Fue el torneo más brutal de la historia, con 345 tarjetas amarillas, y la violencia alcanzó su punto álgido en el partido entre Portugal y los Países Bajos, conocido como la Batalla de Nuremberg, que produjo 16 tarjetas amarillas y 4 rojas, la mayor cantidad en un solo partido de la Copa del Mundo. Este fue también la primera de las 5 Copas del Mundo en la que participarían Messi y Ronaldo, aunque ninguno de los dos brilló especialmente en ese torneo. Toda la emoción se vivió en la final entre Italia y Francia. ¿Y qué final? Zidane estaba imparable, marcó un penalti a Lopanenka que entró tras rebotar en el travesaño, demostrando al mundo su temple de acero. Este se convirtió en el penalti más increíble en la historia del fútbol y en la historia de los mundiales. ¡Qué aura! Francia jugaba de maravilla y Zidane controlaba el partido, y entonces, a falta de 10 minutos para el final de la prórroga y con el marcador empatado 1-1, ocurrió algo que nadie jamás olvidaría.
Materazzi hizo un comentario sobre la hermana de Zidane y Zidane, el futbolista más elegante de todo el mundo, se giró y le dio un cabezazo. El partido se decidió en la tanda de penaltis e Italia ganó su cuarta Copa del Mundo gracias a la actuación estelar de Gianluigi Buffon. Zidane se llevó la medalla de plata, una tarjeta roja y el premio al mejor jugador del torneo. Una leyenda había abandonado el campo por última vez, pero una nueva estaba a punto de comenzar bajo el cielo africano. La primera Copa del Mundo en suelo africano y España estaba en la cima de su época dorada. Vencieron a Países Bajos 1-0 en la final gracias a un golazo de Andrés Iniesta en el minuto 116, dándole a España su primera y única Copa del Mundo. Fue la tercera final perdida por los neerlandeses sin una victoria. Corea del Norte encajó 16 goles en 3 partidos, la mayor cantidad jamás recibida por un país. Pero el recuerdo imborrable del 2010 fue el Jabulani, el balón infernal. Era impredecible, errático y los jugadores lo odiaban, pero desde la perspectiva del espectador, convertía cada disparo en una aventura y cada tiro libre en una lotería. El balón icónico jamás usado. Sudáfrica había regalado al torneo un mundial memorable, pero 4 años después, la nación anfitriona no tendría tanta suerte. Brasil fue sede del Mundial del 2014 y se suponía que este sería su torneo de redención, la oportunidad de ganar la Copa del Mundo en casa y borrar décadas de decepciones. Tenían a Neymar, a los fanáticos y la presión de 200 millones de personas que no esperaban menos que el trofeo. La final se fue a la prórroga con un empate a 0 antes de que Mario Götze anotara el gol de la victoria, derrotando a Argentina y negándole la Copa del Mundo a Messi, uno de los momentos más tristes de los mundiales. James Rodríguez irrumpió en la escena y se llevó la bota de oro para Colombia. Miroslav Klose superó a Nazario como máximo goleador histórico de la Copa del Mundo de los Mundiales con 16 goles. Además, se introdujo la tecnología de la línea de gol, eliminando finalmente el tipo de error humano que había atormentado a Frank Lampard 4 años antes. Pero el momento que definió el 2014 no fue la final, sino fueron las semis entre Alemania y Brasil. Los anfitriones eran uno de los equipos favoritos, pero Neymar se había lesionado y no podía jugar. Incluso sin él, nadie podría haber predicho lo que pasó después. Alemania marcó 5 goles en los primeros 29 minutos. Si prendías la tele, no podías creer lo que estaba pasando. Era una locura. Los fanáticos brasileños en el estadio lloraban antes del descanso. Alemania acabó ganando 7-1, en la que sigue siendo una de las derrotas más humillantes en la historia del deporte profesional. Una tragedia para Brasil. Las imágenes de los fanáticos brasileños llorando desconsoladamente en las gradas se convirtieron en una de las imágenes más emblemáticas de la década. La herida de Brasil era profunda, pero el fútbol siguió adelante y 4 años después, un nuevo aspirante estaba a punto de cautivar al mundo. Rusia fue sede del Mundial de 2018 e Inglaterra tuvo su mejor actuación en los últimos años, llegando a semis. Los aficionados ingleses creían firmemente que por fin la Copa volvería a casa. Sin embargo, no fue así, ya que Croacia los eliminó y llegó a la final como una auténtica sorpresa, gracias a la brillantez de su pequeño mago Luka Modric. Este también fue el torneo donde el VAR hizo su debut en un mundial y el impacto fue de inmediato, resultando en un número récord de penaltis, ya que la tecnología detectó faltas que los árbitros habían pasado por alto durante las últimas décadas. El portero egipcio Essam El Hadary se convirtió en el jugador de mayor edad en participar en un mundial con 45 años, lo cual es realmente notable si se consideran las exigencias físicas del fútbol profesional. Francia era la clara favorita para la Copa del Mundo y cumplió, ganó 4-2 y alzó su segunda Copa del Mundo. ¡Qué crack Mbappé! 20 años después de la primera.
El entrenador era Didier Deschamps, quien había capitaneado el equipo en aquella final de 1998, convirtiéndose así en uno de los 3 únicos hombres en la historia en ganar el torneo tanto como jugador como entrenador. Pero el nombre que estaba en boca de todos no era el de Deschamps, ni el de Griezmann ni el de Pogba, era el de un joven de 19 años que había arrasado en el torneo como una auténtica fortaleza, y ese era Kylian Mbappé. Mbappé se había dado a conocer al mundo de la manera más contundente posible, pero 4 años después se encontraría interponiéndose en el camino de la mayor leyenda del fútbol. La primera Copa del Mundo se celebraba en un país de Oriente Medio, tuvo lugar en Qatar y fue en diciembre debido a las temperaturas extremas. Qatar construyó cada estadio desde cero y a pesar de la seria controversia en torno a la ética de su construcción, eran innegablemente impresionantes. La final, considerada por muchos el mejor partido de la historia de los mundiales, Argentina ganaba 2-0 y dominaba el encuentro a falta de 10 minutos. A breath, a heartbeat. El trofeo de Messi era prácticamente un hecho, entonces Francia consiguió un penalti. Mbappé lo transformó y 97 segundos después volvió a marcar para empatar 2-2. El partido se fue a la prórroga, Messi anotó el 3-2, Mbappé completó su hat-trick para el 3-3 y finalmente se decidió en la tanda de penaltis. Emi Martínez fue el héroe de la tanda, dándole a la victoria a Argentina, y Messi alzó por fin el trofeo que se le había resistido durante toda su carrera. Messi había completado su carrera futbolística, pero el próximo mundial no se va a tratar de completar su carrera, se va a tratar de todo menos de eso. El Mundial de 2026 se va a celebrar en México, Canadá y Estados Unidos, con un aumento de 32 a 48 equipos, divididos en 12 grupos de 4. Más equipos, más partidos, más emoción. El torneo arranca el 11 de junio en el Estadio Azteca y finaliza el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Pero el fútbol ni siquiera ha comenzado y este torneo ya es uno de los más dramáticos de la historia. Incluso con 48 plazas, Italia no logró clasificarse, perdiendo ante Bosnia en la tanda de penaltis de la repesca tras la expulsión de Bastoni. Mientras tanto, 4 naciones se clasificaron por primera vez: Cabo Verde, una isla con menos de 600.000 habitantes, Curazao con tan solo 150.000 habitantes, convirtiéndose en el país más pequeño en clasificarse, Jordania, que finalmente lo logró tras años de quedarse a las puertas, y Uzbekistán, dirigido por el campeón del mundo italiano Fabio Cannavaro. Fuera del terreno de juego, la FIFA introdujo precios dinámicos y los aficionados están furiosos. Las entradas originalmente prometidas a $21 han superado los $700 para los partidos de la fase de grupo y los $8.000 para la final. El presidente de la FIFA, Infantino, restó importancia al asunto, comparando los precios de las entradas con los de los perritos calientes, lo que, como era de esperar, no ayudó. Y luego está el peso político. Las restricciones de viaje impuestas por Estados Unidos impiden que fanáticos de Haití, Irán, Senegal, Costa de Marfil asistan a partidos en suelo estadounidense. Sin embargo, el caso más dramático es el de Irán, ya que tras la guerra entre Estados Unidos e Israel, la Federación Iraní solicitó a la FIFA que trasladara sus partidos a México o Canadá. La FIFA se negó. Irán jugará en Estados Unidos, pero no puede dormir en Estados Unidos. Juega y se va. Por tanto, Irán jugará sus 3 partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, contra Nueva Zelanda, Bélgica y luego contra Egipto, ¿sí? La presión recae sobre estos jugadores al salir al campo para representar a un país en el corazón de una nación con la que están prácticamente en guerra. Es algo que nunca antes se había visto en una Copa del Mundo. En cuanto al fútbol, Klose sigue siendo el máximo goleador histórico con 16 goles.
pero Messi está solo a 3 y el formato ampliado le brinda más oportunidades que nunca para alcanzarlo. Ronaldo, ahora con 41 años, ha confirmado que esta será su última Copa del Mundo y su última oportunidad de ganar el único trofeo que se le resiste. Si pisa el campo, se convertirá en el primer jugador de la historia en participar en 6 mundiales diferentes. Argentina es la campeona defensora, con Messi buscando un último sueño. España llega como la selección número 1 del mundo. Francia cuenta con Mbappé en su mejor momento. Y Brasil tiene a Vinicius, listo para tomar el relevo. Los fanáticos ingleses dirán que por fin vuelve a casa, pero llevan 60 años esperando. Desde 13 equipos en un barco rumbo a Uruguay en 1930 hasta 48 naciones en 3 países en el 2026, la Copa del Mundo se ha convertido en algo que Jules Rimet jamás habría imaginado. Nos ha dado a Pelé, Maradona, Zidane, Mbappé, Ronaldo y Messi. Ha sobrevivido a 2 guerras mundiales, boicots, tragedias y escándalos, y cada 4 años sigue logrando que el planeta entero se detenga y vea el mismo partido al mismo tiempo. Si bien el mundial ha dado lugar a leyendas, la próxima generación podría pertenecer a un joven de 18 años que ya rechazó una oferta de 250 millones de euros del PSG. Tiene una cláusula de rescisión de 1.000 millones y fue bautizado por Messi cuando era un bebé. Haz clic en el siguiente video para ver 14 cosas que no sabías sobre Lamine Yamal.